Bienvenido a Testigos del Miedo, un canal donde los escalofríos y las historias más aterradoras se entrelazan en un camino de suspenso y misterio. Les habla Señor Carax. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro y desconocido, donde cada narración te sumergirá en un mar de emociones intensas y te mantendrá al borde de tu asiento. ¿Estás listo para enfrentar tus peores pesadillas y convertirte en testigo de lo inexplicable? Únete a nosotros en este viaje aterrador y descubre que, a veces, lo más terrorífico se esconde justo en las sombras de nuestra imaginación. Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. En una pequeña ciudad perdida en las montañas, envuelta en niebla perpetua y rodeada de un denso bosque, vivía un hombre llamado Takeshi. Era un escritor solitario y taciturno, conocido por sus historias sombrías y enigmáticas que cautivaban a sus lectores. Takeshi acostumbraba a encontrar inspiración en los lugares más oscuros y misteriosos del bosque, y su fama como maestro del terror crecía cada vez más. Una noche, como cualquier otra, Takeshi se encontraba intentando escribir una narración, pero no se encontraba con la inspiración que necesitaba para empezar. De pronto, escuchó un ruido seco en su ventana, como si alguien hubiera lanzado una piedra pequeña desde fuera para captar su atención. Le molestaba mucho que algo lo interrumpiera cuando escribía. Refunfuñando, se despegó de su escritorio en camino a ver quién había ocasionado el ruido. Se asomó por la ventana y no había nada. Decidido a volver a retomar sus nulos intentos de escritura, se encaminó a su estudio. Otro ruido similar, pero ahora en la puerta principal. Con más enojo que con miedo, se dirigió hacia esa puerta. La abrió. No había nada. Salió un poco de su casa para ver bien si había alguien en la banqueta. No era la primera vez que algún fan de sus historias le quería jugar una mala broma. Dio un suspiro. No había nadie allí. Seguramente había sido algún pájaro. Cuando caminaba de regreso al calor de su hogar, notó en su buzón una hoja que sobresalía. Una carta. ¿Quién sigue enviando cartas actualmente?, pensó para sí. La tomó, pasó y cerró la puerta. Se sentó en la silla de su estudio pesadamente y empezó a ver el sobre. No tenía remitente ni algún sello postal. El sobre estaba desgastado y manchado. Intrigado, abrió la carta y leyó las palabras escritas con una tinta negra y espesa. Ven al bosque esta noche. Hay algo que debes ver. Takeshi se estremeció ante el tono siniestro de la carta, pero su curiosidad superó su miedo. Lo dudó por un instante, pero luego pensó que alguna historia buena pudiera salir de ahí. Entonces, con una linterna en mano y su corazón palpitando con fuerza, Takeshi se adentró en el oscuro y tenebroso bosque. Los árboles parecían susurrar secretos entre sí mientras él avanzaba. Sus pasos resonaban en la quietud de la noche. Pronto, llegó a un claro donde se encontraba una vieja cabaña abandonada. Intrigado, Takeshi abrió la puerta crujiente de la cabaña y entró. El interior estaba sumido en la oscuridad, pero la tenue luz iluminaba un rincón. Se acercó cautelosamente y descubrió una antigua máquina de escribir sobre una mesa polvorienta. Era una máquina de escribir idéntica a la que había pertenecido a su abuelo, un escritor también, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. El corazón de Takeshi se aceleró aún más. Había algo inexplicablemente inquietante en la máquina de escribir, como si poseyera una energía oscura. Sin pensarlo dos veces, Takeshi se sentó enfrente de la máquina y comenzó a escribir. Las palabras fluían de sus dedos como si fueran dictadas por una presencia sobrenatural. Historias escalofriantes cobraron vida en el papel.
tejiendo una red de horror que capturaba su mente y su alma. A medida de que Takeshi seguía escribiendo, el mundo a su alrededor se desvanecía. El tiempo se distorsionaba y la realidad se deshacía en una nebulosa. Los personajes de sus historias salían de las páginas y rondaban la cabaña, llenando el aire de susurros macabros y risas siniestras. Takeshi se encontró atrapado en un laberinto de ficción, incapaz de escapar de la pesadilla que había creado. Las líneas entre la realidad y la fantasía se difuminaban, y el terror se apoderaba de su mente. Desesperado, luchó por liberarse de las garras de sus propias creaciones, pero cuanto más intentaba escapar, más profundo se hundía en el abismo de su imaginación retorcida. La leyenda cuenta que Takeshi desapareció esa noche, sumergido para siempre en el mundo de sus propias pesadillas. Desde entonces, la casa donde vivía ha prevalecido intacta y convertida por la familia de Takeshi en una atracción para sus curiosos lectores que quieren conocer un poco más acerca de su vida y su extraña desaparición. La historia de Takeshi se convirtió en un mito urbano que se susurra en la oscuridad, transmitido de generación en generación, recordando a todos que hay poder en las palabras y que el límite entre la realidad y la ficción es más frágil de lo que podemos imaginar. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos, pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el terror. Esperamos haber despertado tus más profundos temores y te hayamos transportado a un mundo donde lo inimaginable se convierte en realidad. Nos despedimos con la certeza de que el miedo seguirá acechando en los rincones más oscuros de tu mente, recordándote que siempre hay algo más de lo que tus ojos pueden ver. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax. Que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.